el inglés y el español en vivo para este evento. Entonces, quiero saludar especialmente a nuestros traductores en vivo, Ernest y Timber, están aquí. No los pueden ver, pero son la magia detrás de las cortinas, porque realmente ahora vamos a hacer lo que estamos predicando para propagar la información muy importante, las noticias a varias comunidades. Tenemos que proporcionar esto en varios idiomas. Entonces, gracias al trabajo por el trabajo de los traductores y gracias a la biblioteca de Dales por creer en nosotros y ayudarnos a propagar esta información. Y ahora quiero entrar ya de una vez, no quiero perder tiempo porque tengo estos panelistas increíbles aquí conmigo y quiero presentarlos rápidamente. Quiero empezar con James Paragan, quien trabaja en el Dallas Morning News. Él ha cubierto temas de inmigración, seguridad pública y los derechos de la votación. Ha viajado en su calidad de periodista a la Corte Suprema, que como periodista puedo decir es muy chévere, y ha viajado a Houston durante el huracán Harvey, y antes de unirse a los Dallas Morning News en el 2017, trabajaba para el Austin American Statesman y el The Los Angeles Times. Y después quiero presentarles a Stacy Marie Ismael, que es la directora editorial del Texas Tribune. Stacy Marie, estaba leyendo acerca de usted algo que se describió. Había un artículo acerca de usted como una experta conocedora de los medios digitales. Entonces, eso con su fondo rosado realmente hace destacar su experiencia en eso. Ella es la editora principal en Apple, la editora gerente para noticias de dispositivos móviles en BuzzFeed News. Es originaria de Trinidad y Tobago y me encanta como usted dice que le encanta escribir frases con muchas comas. Después tenemos a Liz Magallanes de Mi Familia Vota. Estamos muy emocionados de tenerla a usted, Liz. Originaria de Ciudad Juárez. Liz vivió en los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Ella ha crecido en todas partes. Vivió en el norte de Texas, de Dallas y Richardson. Estamos muy emocionados, especialmente por tenerle a Liz aquí, porque estamos hablando tanto de asuntos relacionados con las noticias para poblaciones latinas, y tenemos que comunicar a la gente dónde pueden conseguir información acerca de las elecciones y la participación de votantes. Y Liz realmente cree en el respeto y la dignidad para las comunidades de color. Uh, y ella cree que eso debería de destacarse en todo aspecto de la sociedad. Y mientras se avecina ahora las elecciones, creo que es un asunto muy importante para nosotros. Y ahora tenemos a Nicolás Ríos, que él es el editor para participación del público de Documented. Es un periodista chileno que ha sido nombrado para un premio Emmy. También trabaja como estratega de público y comunidades para empresas de comunicación. Ha trabajado para CIPER Chile, Vice, BBC, Axios Corps. Yo sé mucho del trabajo de Vice, entonces me siento muy honrada de tener a usted como a todos los panelistas. Entonces ahora quiero ya, manos a la obra, porque tenemos una cuenta atrás al día de la elección. Solo faltan 82 días, parece mucho tiempo, pero yo creo que ya casi estamos llegando a ese momento. Entonces creo que lo único casi que hago en este momento es pensar en la elección y leer acerca de la elección, pero hay muchas conversaciones que faltan tener y realmente estoy muy emocionada traer a toda esta gente aquí, porque realmente es importante traer la información creíble a las comunicaciones que la necesitan. Para darles una idea, antes solo había 4 periódicos que emitían noticias a diario, pero tenemos una población de personas latinas que están en los doble dígitos en todo el país. Entonces, creo que hay una necesidad para conversaciones así como esta, que abren el espacio para hablar del acceso a las noticias para comunidades latinas y hispanoparlantes,
Pero también es necesario pensar en cómo propagamos la información en esas comunidades ahora que nos está acercando la elección. Y yo creo que hay mucho que está sucediendo con la pandemia, disturbios civiles en la nación. La democracia está bajo amenaza y que necesitamos trabajar con las comunidades y los líderes en las comunidades. Y mientras hacemos eso, quiero estar hablando con las personas adecuadas, como todos ustedes, expertos en los medios de comunicación, expertos en la desinformación mediática, expertos en derechos de votación. Ustedes están haciendo ese trabajo. Quiero empezar con Nicholas, porque empezamos a pensar en ese panel, sentimos que no había suficientes conversaciones acerca de cómo las comunidades hispanoparlantes y latinas consiguen su información. Documented ha estado haciendo trabajo muy importante y innovador para proporcionar noticias importantes a las comunidades inmigrantes. Y espero que usted nos pueda ayudar a comenzar. Nos puede contar acerca de su trabajo y cómo usted les ayuda a los líderes en la comunidad y las comunidades latinas. ¿Y ahora me puede escuchar? Sí, genial. Gracias por invitarnos, todo el equipo de Document. Nosotros comenzamos básicamente como un medio de comunicación acerca de noticias de inmigración, pero queríamos, primero comenzamos en la ciudad de Nueva York, pero queríamos trabajar en más ciudades, en todas partes. Estaba pensando cómo tener un nuevo sitio web, una nueva página de Facebook para entregar las noticias en inglés, pero hicimos lo opuesto. Básicamente nos metimos en las comunidades locales, en las iglesias, y empezamos a hablar con la gente. Llegábamos para hablar con la gente. Y tuvimos como 20 charlas, quizás 4 preguntas básicas que queríamos preguntar. Estamos ahí como periodistas, pero tratando también de tener una conversación importante. Como, por ejemplo, las comunidades latinas en Nueva York utilizan las noticias. Primero, para ellos muy importante era la privacidad y cómo los medios de comunicación en español no estaban haciendo suficiente en cuanto a ese trabajo. Y también la gente pensaba que Univisión, el diario Telemundo, estaban cubriendo los asuntos que necesitaban, pero colocando a los latinos en 2 posiciones, ya sea víctimas todo el tiempo o miembros de las pandillas, como por ejemplo la delincuencia. Y lo tercero que nos enteramos era que la gente, como los latinos aquí, principalmente, no necesariamente la gente que nació aquí, sino la gente que se vino hasta acá, consumía sus noticias en español mediante WhatsApp y no mediante correos electrónicos o Facebook. Queríamos llegar al público en donde estaba. Entonces lanzamos una comunidad WhatsApp. En el primer año, básicamente, se corría la voz. Y después de la pandemia llegó a Nueva York y dio muy fuertemente a Nueva York y empezamos a recibir preguntas como por ejemplo, si soy migrante, puedo ir a hacerme una prueba de COVID y si hago la prueba, esa información va a llegar a ICE. Entonces, lo que sucedió fue, después de como un par de días, lo que sucedió es que terminamos, empezamos a tener siempre las mismas preguntas. Entonces, empezamos a propagar explicaciones como, por ejemplo, estos son sus derechos de acceso a la salud o en cuanto a los viajes y así se puede extender la visa de turista. Entonces, después de un par de semanas, teníamos ya una biblioteca enorme de contenido que colocamos en un solo lugar, como que ahora le llamamos como la página maestra de recursos. Y después, la cantidad de gente en la comunidad ha crecido como 60% desde que empezó la pandemia. Ahora estamos cerrando el círculo. Por ejemplo, en abril, la ciudad de Nueva York anunció la información a la comunidad mediante WhatsApp, la información de George Soros, para que se distribuyera
la información a la comunidad afectada. Entonces lo anunciaron en Telemundo, recuerdo. No tengo nada personal contra Telemundo, pero lo anunciaron a Telemundo, Univisión, y todos propagaron esa información. Y pues yo soy un empleado antiguo de ah, un canal de televisión, CNN Chile, pero el canal de televisión eh, dio la información que la ciudad iba a entregar dinero a la gente. Entonces nuestros miembros empezaron a preguntarnos cómo solicitamos ese dinero. Y yo no gestioné cada mensaje que se envía a los usuarios debido a cómo se armó el grupo, solo la persona con acceso físico al teléfono puede usarlo. Entonces no tenía la respuesta, empecé a hacer preguntas, nadie tiene la respuesta. Entonces después de recibir un montón de preguntas acerca de eso, básicamente lo que quise hacer era ponerme en contacto con la ciudad y nada sucedió. Entonces uno de los canales tomó la información y con un contacto en vivo dijeron, propagaron la información. Entonces, lo que sucedió, nuestros usuarios empezaron a hacer preguntas. Entonces, lo que hicimos fue asignar un periodista. ¿Cómo puede ser que la ciudad está diciendo en la televisión, mediante uno de esos canales, estamos entregando el dinero, estamos dando tarjetas prepagadas, pero nosotros los periodistas de inmigración no sabemos cómo solicitarlas? O los periodistas de investigaciones pues que no había cómo solicitarlo, que la ciudad tenía una cantidad limitada de organizaciones sin fines de lucro que iban a entregar el dinero a su discreción y que no había ni manera de revisar que no estaban dando el mismo dinero a dos personas en dos organizaciones. No había cómo revisar que el dinero no se entregara a parientes o amigos. Básicamente no había rendición de cuentas. Disculpa haber tomado tanto tiempo, pero básicamente es eso lo que hacemos. Creamos el contenido de los usuarios, que son todos latinos, hispanohablantes, básicamente en la comunidad, principalmente en la comunidad. Muy bien, Nicolás. Y creo que es necesario también hablar de esos detalles, aunque tome un poco de tiempo, porque parece ser muy buen ejemplo de cómo unos medios se construyen por y para las comunidades y uno tiene que buscarlos donde se encuentren. Y no creo que hagamos lo suficiente con nuestras comunidades y luego ver de quiénes se encuentran luego excluidos de los medios. Son grupos más marginalizados, eh, afroamericanos, indígenas, otros grupos o comunidades de color. Y cuando oí del modelo a partir del cual se había construido Documented, me parecía una manera muy poderosa de darle a cada comunidad lo que necesita. Y por medio de ese ciclo que nos ha descrito, pues es muy conmovedor escuchar cómo y verlo en acción. Y yo sé que hasta aquí en el panel hay otros ejemplos de las maneras en que están pensando en cómo hacerle llegar información creíble a estas comunidades. Entonces, Stacy Marie, te paso la palabra. Eres directora editorial del Texas Tribune. Y antes sé que has hablado de estos temas y yo sé que te estrenaste en marzo, pues que interesante, ¿no? En medio de la pandemia, pero en el poco tiempo que llevas, aún así has sido muy vocal, muy activa acerca de la necesidad de hacerle llegar esta información a las comunidades. Y yo sé que el Texas Tribune tiene asociación, de hecho, con ProPublica para traducir reportajes al español. Y creo que parte de eso, porque saben, pues, de las brechas que existen. ¿Nos puedes decir más? Sí, esa asociación es sobre reportajes de investigación y de lo que hacemos con eso es traducir esas historias al español, pero era una asociación que se destinaba a combinar la pericia y el conocimiento profundo que tiene Texas Tribune acerca del Estado y combinarlo con la potencia de una organización mediática como ProPublica. Y por un tiempo ProPublica ha tenido ese compromiso con el traducir distintas clases de cobertura a los idiomas de las comunidades que se encuentran tanto afectadas como
para quienes tiene eso importancia y no siempre coinciden esos dos puntos. Algo que me alegra ver más es pensar en cuanto al los periodistas del Tribune, ¿cómo podemos traducir los reportajes actuales o invertir en periodistas que se dedican a aparecer en los grupos de WhatsApp o salir en esos medios, formar parte de una comunidad que no se ve en muchos lugares, donde por casualidad hay un reportero bilingüe y va y les pide cada vez que se necesita algo, pero es como una cosa más además de lo que es su materia principal, en vez de ser el enfoque, el núcleo de lo que hacen. Entonces, lo estamos abordando de dos perspectivas. Buscamos manera de financiar a un periodista dedicado exclusivamente al mundo hispanohablante, hablando de la democracia, el coronavirus, las elecciones en noviembre, pero también le estamos dedicando mucha atención a lo que se está viendo con el censo. ¿Nos puedes comentar un poco más de esas preocupaciones que ven? Pues ni sé por dónde empezar. He estado estudiando y dando reportajes acerca de la desinformación desde hace mucho tiempo ya. Y un área de desinformación o donde no ha habido suficiente cobertura mediática ha sido el tema médico. O sea, pues en cuanto a las vacunas, o pues no creo que la gente entienda la desinformación en materia de las vacunas forma una tremenda parte del Internet. Entonces, cuando llegó la pandemia, estos ejércitos de desinformación que estaban diseminando por mucho tiempo, como que enfocaron este otro tema. Y como medios hemos estado enfocando mucho la desinformación, la propaganda, suponiendo que son elementos ajenos. La gente habla de los rusos o del gobierno chino, pero hay muchos domésticos. Hay muchos elementos acá de Estados Unidos que aparecen en grupos de WhatsApp o en Facebook. Ahora tienen mucha fama los grupos de WhatsApp como eje de esto que están enfocando a poblaciones vulnerables, diciendo, no, cambiaron la fecha del voto o se puede curar el coronavirus si toma este aceite en particular. Entonces, estamos nosotros enfocando mucho tenemos un tremendo equipo de reporteros que entienden muy bien el tema de la salud pública y que todos los días están analizando, lanzando historias sobre eso. Reporteros hablando de el derecho del voto, del censo, por ejemplo, decir que votar a distancia o votar a correo es lo mismo, no hay diferencia alguna. Entonces, mi compromiso en mi sala de prensa es que vamos a buscar todas las maneras posibles para asegurarnos de que esa información llegue a las comunidades que son objeto de esta desinformación. Pues me alegra mucho oír eso. Lo que hace PEN América son capacitaciones con votantes y capacitaciones con gente que no se encuentra en el mundo de los medios para poder identificar lo que es la desinformación. Por ejemplo, qué diferencia hay entre distintas clases de desinformación, y creo que la gente muchas veces lo ve como un concepto abstracto. Por ejemplo, que hay rusos o hay troles en Internet y no entienden en la práctica cómo se ve, y que hay maneras en que se puede promover cierta narrativa en este país o que se puede hasta manipular la narrativa, que luego provocan supresión del voto o porque la gente piense que si yo uso mascarilla puede que se active en mi propia boca el coronavirus. Eso se promovió en Plandemic, un supuesto documental que era desinformación. Entonces, hay muchas maneras en las que estamos viendo que no es algo ajeno, no es algo de lejos, sino que pues esta lluvia de información, si es información engañosa acerca de la pandemia en ese contexto o lo que está pasando con las elecciones, se encuentra por todos lados. Y cuando estábamos preparando este panel, James y yo hablamos un poco de esto y las maneras en las que esta desinformación tiene particularmente como sujeto comunidades latinas. Y James, sé que hablaste de tu experiencia con tu familia y también con tu trabajo
en el Dallas Morning News. Trabajas en un nexo interesante entre el derecho al voto, la inmigración y la política. Entonces me pregunto si nos podrías decir en base a tu trabajo, tus reportajes, cómo ves que están afectando a las comunidades en cuestión estos asuntos. Sí, pues un poco de lo que estamos abordando aquí, ya sea el grupo de WhatsApp de Nicolás y cómo eso ayuda a concientizar a su comunidad, o Stacy Marie diciendo que tiene mala fama WhatsApp por diseminar desinformación. Estamos hablando de la alteración del el patrón normal de la noticia. Pasa en WhatsApp, pasa en Facebook y los medios tradicionales que antes dominaban el sector. Según se decía, la voz de Dios, que era la televisión, los periódicos, la radio, esos medios tienen cada vez menos importancia y se ve ahora aplicaciones, redes sociales que están en ascendencia. Eso tiene mucha importancia y ventajas, como dijo Nicolás, pero Stacy Marie habla de las desventajas. No hay reglamentos en muchos de esos sectores. Entonces se puede ver, por ejemplo, de diseminación de desinformación en grupos de WhatsApp. Se han visto terribles cosas que se comparten o que surgen de desinformación compartida en la India o en Birmania por desinformación que se propaga. Entonces, para mí personalmente ha sido interesante presenciar esto porque yo crecí en un hogar latino. Mi madre miraba mucho el noticiero. Constantemente estaba prendido la tele, se veía Univisión, Telemundo, Jorge Ramos, Pedro Sepsek, todos los días. Y nos encantaban los noticieros. Es por eso que me dediqué al periodismo. Pero últimamente lo que ha pasado con mi madre, y ha sido interesante presenciarlo con Trump y con la retórica anti-inmigrante, ella se ha desconectado totalmente de la televisión porque no le gusta este torrente, este flujo de retórica anti-inmigrante de Trump. Y es difícil ver eso porque por una parte tenemos nosotros que compartir lo que está pasando como noticia, pero la gente se cansa. Pero otra cosa que vemos con ella es que ella ahora ha mirado mucho a Facebook, como pasa con muchas personas. Están buscando las cosas positivas que surgen de las redes sociales, amistad y conectarse, tener esa solidaridad con otras personas, pero se disemina desinformación. Entonces, a veces me manda cosas inocentes o tontas. Me mandaba un video de YouTube y dice, mira, es un ángel. Y claramente es un video que se ha editado y yo le digo, mamá, claramente eso se manipuló, pero otras cosas que pasan, por ejemplo, en Facebook a principios de la pandemia. Y esto viene de la retórica también del presidente, pero luego llega a verse en lo que se ven en los elementos tanto domésticos como extranjeros que comparten esta desinformación. Ella me dice, mi mamá me dice, crearon en un laboratorio este virus. Y yo digo, mamá, pues no hay prueba alguna de eso. Ningún científico dice eso. ¿De dónde sacas eso? Y resulta que en las redes sociales estaba oyendo estas cosas. Entonces creo que ese es un tema importante y por el momento no hay solución, pues ya se ha abierto la caja de Pandora y no hay manera de hacer marcha atrás, pero el gobierno de alguna manera u otra tiene que intervenir para introducir algún tipo de control de estas cosas que ya se han salido del control, pero el problema con eso es que por el momento no les conviene. No les conviene hacer eso y bueno, de nuevo hablamos de el otro tema, que es la comunidad latina y cómo podemos lograr que nos escuchen. Pues es cuestión de hablarles a su nivel y la mitad de las veces logramos llegar con el pueblo con nuestros reportajes. Principalmente escuchan la radio, los inmigrantes o la televisión, gente de escasos recursos. Mi experiencia fue con inmigrantes mexicanos y principalmente reciben sus noticias por esos medios, la radio, la televisión. Entonces, el 50% de las veces llegamos con ellos, logramos que nos escuchan y la otra cuestión es la inversión. Como sala de prensa, ¿cuánto invertimos en la comunidad latina? Puede analizar Alia Dallas
nuestra sucursal y ver. Actualmente tienen 5 o 6 personas en sala de prensa y se ha visto disminución por la situación económica en nuestra industria, pero también entre los funcionarios públicos, y creo que lo vamos a mencionar después, hablando de las elecciones y asegurarnos de que salgan a votar los hispanohablantes, los latinos, tiene mucha responsabilidad por ejemplo, el secretario del Estado, el gobernador, los demás funcionarios u oficiales estatales, comunicarse con el pueblo en los medios hispanohablantes, tener esta conversación, este diálogo con la gente y actualmente no se ve. Escribimos un reportaje explicando que Univision Dallas Fort Worth, que es segundo, tercer mercado más grande de televisión. Desde abril había buscado al gobernador Abbott para entrevistarlo y que no pudieron hasta finalmente conseguir algún tipo de presión de otros medios. Esa es otra cosa que podemos hablar más, pero eso también figura. Algo que me parece tan peligrosa de la información en materia de las elecciones es que requiere un proceso de 2 pasos. Normalmente si vemos algo y ya podemos identificar que algo es engañoso, pues simplemente lo podemos ignorar. Pues bueno, entiendo que se ha manipulado el vídeo. Ok, no le hago caso, pero puede que tome mucho tiempo llegar a eso y que la gente entienda cuando información es peligrosa o es engañoso o es desinformación, pero con el contenido que tiene que ver con las elecciones para lograr que la gente vote, tienen que pasar por otro paso de confirmar qué es la información cierta. Y es por eso que es tan peligroso que ahora que se va acercando la elección, no hay más conversaciones acerca de cómo les hacemos llegar esa información a ciertos votantes. Y como han dicho todos que trabajan en el sector mediático, pues sabemos que son los retos con respecto a la comunidad latina o los inmigrantes hispanohablantes. Entonces, Liz, te quiero preguntar, ¿cómo estás trabajando en la programación que tienen acerca de participación de votantes? Porque hacer llegar a los votantes información creíble. Sé que hay talleres de ciudadanía, hay trabajo en torno al inscribirse como votantes. Todo eso es para que la gente acuda a las urnas y eso es lo que queremos. Queremos que la gente pueda ejercer esos derechos fundamentales constitucionales. Entonces, Liz, me da curiosidad, si nos puedes decir qué estás haciendo y cómo les estás haciendo llegar esa información a los votantes. Pues tenemos tanto un reto como una oportunidad. Como medio digital, nos hemos podido unir como un equipo de tejanos. Somos una organización no partidista, sin fines de lucro, y trabajamos en los 6 estados que tienen mayoría de población eh, latina, la Florida, Texas, Colorado, Nevada, entre otros. El primer paso es simplemente tener información bilingüe, tener esos gráficos, esa información digerible en línea en nuestras plataformas de las redes, donde está nuestro público. Ir con ellos donde se encuentran y darles en su idioma esa información. Y si están mirando televisión y muchas de las comunidades o los ciudadanos nacionalizados están consumiendo noticias por Univisión o Telemundo, canales así. Entonces, son importantes es importante nuestra colaboración con esos socios nuestros mediáticos acerca de, por ejemplo, cuándo van a ser las elecciones. Lo más complicado ahora es que la gente se inscriba para votar, porque a diferencia de otros estados, en Texas no se puede inscribir como votante por internet. Hay pasos adicionales. Tenemos que mandarle la solicitud por correo a la gente, asegurarnos de que se llene y confirmar que les haya llegado por correo su tarjeta, su matrícula electoral. Entonces tenemos una línea de ayuda que hemos lanzado a nivel nacional, línea telefónica, marcamos a 833 votamos, nos hemos asociado con Univision o con otros socios mediáticos para diseminar esta información. Y la mayoría de las llamadas nos llegan desde Texas, son tejanos hispanohablantes, quieren esa información para saber cómo me inscribo para votar, cómo voto por correo, qué es la diferencia entre esta votación a distancia o votar por correo. Entonces,
en su idioma les contestamos esas preguntas y que ellos escuchen eso de gente que se parece a ellos. Muchos son nuestro público o los que están en nuestra comunidad son latinos y hablamos su idioma. Muchos somos inmigrantes, muchos hablamos su idioma. Entonces, para entender el trasfondo de estas personas y entender pues lo que hay en juego en el panorama más amplio, pues hay muchísimo en juego. El 2020 hay un censo que la pandemia nos ha demostrado muchos retos, lo que hemos visto con el censo, ahora las elecciones, y para diseminar esa información a la comunidad latina por medio de esa línea telefónica cerca de la votación. Y en Texas, donde vemos los retos que ya han mencionado y además las leyes que requieren identificación para que se vote y otros obstáculos. Por ejemplo, gente que recién se ha nacionalizado, se vieron pues que los están quitando de la lista de votantes. Entonces, para que la gente entienda bien sus derechos y que tengan en español esa información y decir que uno puede ir y trabajar eh, en los centros de votación siendo bilingües. Eso va a ser importante también en estas elecciones. Pues una de las cosas principales que yo notaba que había gente que trabajaba en casa que los votantes hispanohablantes no sabían que podían traer un intérprete a las urnas. Entonces eso impedía a que los votantes hispanohablantes votaran. No podría decir exactamente qué es desinformación, pero definitivamente la gente estaba desinformada. Entonces es importante diseminar esa información para que la gente la tenga. También quiero hablar ah, del voto por correo y yo quiero escuchar de todos ustedes acerca de lo que están escuchando por correo, mensajes en Twitter. He hablado con Ceci Marie varias veces en Twitter. ¿Cuáles son las cosas que están escuchando y que les preocupa más acerca específicamente estas comunidades hispanohablantes? Este es un asunto muy grande. Varias cosas me preocupan y a veces hay sugerencias implícitas o explícitas que son a veces un poco equivocadas o lo suficiente para enviar a la gente al lugar equivocado o la urna donde usted tiene que votar se ha trasladado a otra parte o va a cerrar un poco antes. O sea, información factible a primera vista, pero solo si uno está muy informado, se va a dar cuenta que está equivocada la información, especialmente si lo están escuchando de sus amigos. Y en muchas circunstancias, los familiares, la gente que uno confía, celebridades que admiran, a veces son las fuentes más importantes de información no confiable. Entonces, lo otro que a veces digo, que esto no es un problema nuevo. La supresión del voto no es un nuevo problema. La desinformación no es un nuevo problema. Yo he estado usando el Internet lo suficiente tiempo para recordar cuando recibimos correos que si hace tal cosa, inmediatamente va a morir el cáncer. Entonces, ahora no solamente llega a la bandeja de entrada de Hotmail, sino también aparece en Facebook. Lo principal que yo pienso para combatir eso, que realmente no estamos combatiendo la información, sino estamos construyendo la confianza con la persona a quien quiere uno alcanzar. Si yo le grito a mi madre, pues algo no aconsable en el mejor de los días y intento decirle que su mejor amiga es una narradora poco confiable, eso no va a acabar bien y no va a lograr el objetivo de entender esta cosa, que es lo que he estado recibiendo por correo electrónico, no es fiable. Tengo que acompañarle a ella, no puedo ah, despreciarla, tengo que ayudarle a entender. Y no solamente se trata de hablar con la familia, sino con toda la gente. Es efectivo diseminar las noticias mediante formatos accesibles, mediante memes,
inteligentes, interesantes, bien diseñados. Y lo que hacemos las organizaciones mediáticas, pues nosotros escribimos historias de 1000 palabras que no tienen esos atributos que tienen los memes y otras cosas interesantes. Entonces estamos a una desventaja si no cambiamos nuestras tácticas. ¿Qué más están viendo? Yo sé, Nicholas, usted ha estado haciendo trabajo específicamente acerca de WhatsApp como plataforma y como una plataforma donde puede florecer la información incorrecta. Entonces, ¿qué está escuchando las comunidades? Entonces, ahora vinculando otra vez a lo que Stacy estaba diciendo, yo pienso que sí, estamos a una desventaja porque es como se compite, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer algo así porque estamos en el medio de comunicación donde están los latinos, donde florecen las noticias falsas. Entonces, lo que intentamos hacer es imitar lo que están haciendo las noticias falsas. Entonces, por ejemplo, si publicamos algo como cómo se consigue la comida en Nueva York, por ejemplo, generaríamos una versión audio de nuestros mensajes para que la gente, alentándole a la gente a reenviarla. O estamos tratando de colaborar con administradores latinos para que hagan demostraciones por video. Entonces, transformamos nuestro periodismo a las ilustraciones que son más fáciles de compartir, ya sabe. Sí, está funcionando. Y la gente dice, pues, yo envié esto a mi familia. O, por ejemplo, con lo de la historia, como por ejemplo de la historia del OSF a la ciudad, terminamos teniendo muchos suscriptores y gente de las organizaciones sin fines de lucro diciendo que sus miembros estaban hablando acerca de eso sin que nosotros supiéramos. Y supongo que si se trata de imitar e intentar hacerlo igual, pues es difícil porque las noticias falsas son lo que a veces la gente quiere escuchar, no es la verdad, sino lo que quieren escuchar. Entonces, hasta el momento, estoy regresando a su pregunta original, Nora, realmente no hemos escuchado cosas acerca de la elección, porque por lo menos aquí en Nueva York, la comunidad latina sigue luchando con dificultades con la comida y el dinero. Entonces, sus comentarios principales son acerca de cómo consigo dinero, cómo consigo un trabajo, cómo consigo comida. Entonces, la elección hasta el momento no es tan importante para ellos. El censo un poco, están saliendo comentarios acerca del censo, pero más se trata de la sobrevivencia. Y yo quiero hablar del punto de Nicolás. Tampoco estamos escuchando la elección de la comunidad latina ahora. Ahora estoy trabajando en una historia acerca de votar por correo aquí en Texas y les puedo decir que es un desastre. Y las elecciones en Texas son confusas desde un principio. Y hablando del punto de Stacy, pues hay cosas que son desinformación y se trata de que si es intencional o no, pero sí hay situaciones que también generan una tormenta perfecta, que hay, por ejemplo, muchos condados aquí en Texas han cambiado de tener muchos lugares de votación a tener centros de elecciones. Entonces, haciendo eso, se reduce el número de lugares para votar en la comunidad, pero también permiten que sea más práctico, pues no se tiene, no hay que regresar a la casa después del trabajo para votar en el lugar de votación de uno, porque se puede hacerlo cerca del trabajo, en el centro de elecciones que queda cerca del trabajo, donde uno está recogiendo a los hijos de la escuela. En otra época, eso podría haber sido más útil y debió haber sido información acerca de eso, pero ahora esta pandemia, eso cambia las cosas. Y también hablando de votar por correo, es algo que se va a usar más ahora que en otras elecciones, pero sí hubo varios obstáculos durante las elecciones preliminarias en Texas. Parece ser también parte errores de usuario, errores en la oficina de correo o administradores de las elecciones del condado, pero tenemos que llegar al fondo de eso.
yo estoy entrevistando a presidentes de comités, a jueces de elección, gente muy experimentada cuando se trata de la votación. Y a ellos les cuesta entender cómo funciona el votar por correo. Si ellos están confundidos, si ellos tienen esa experiencia y están confundidos, ¿cómo, cómo se espera que la comunidad hispanohablante vaya a entender eso? Entonces, eso se trata de lo que yo estaba hablando antes. Entonces, nuestros funcionarios elegidos tienen que hablar con la gente acerca de cómo ejercer sus derechos fundamentales y no lo están haciendo. Y otra cosa es que tenemos que simplificar el proceso de votar en Texas, que no hay registración de votantes en línea y es ridículo. Y la única manera en que se puede cambiar eso es mediante el voto. La gente tiene que hacerse escuchar, los funcionarios tienen que salir, hablar con la gente para que entiendan sus derechos, entender que la comunidad latina es una comunidad importante, una gran proporción de la población y tenemos que hacer que suceda, tenemos que ver la manera y estoy de acuerdo completamente con Stacy Marie y a veces siento que estoy básicamente criticando a los medios de comunicación básicamente como si yo estoy eh, tirando la basura, porque no hay suficiente, no se está haciendo suficiente. Tenemos que ser nosotros todos parte de este cambio. Entonces, es genial escuchar de todos ustedes. Y yo estoy pensando en cómo una conversación así puede ser nada más, pues, una interpretación, algo que estamos presentando nada más por hacerlo, pero tenemos que al llegar a las comunidades y poder hacer un rendimiento de cuentas a las comunidades, hacer nuestro trabajo. Y me hace pensar en el proceso que todos ustedes han descrito, que realmente se trata de la confianza y se trata de la confianza que tenemos en en los diferentes actores, a las diferentes personas. Normalmente nosotros buscamos la información de los familiares, los amigos, la gente que nos cae bien, celebridades o la gente que tiene ese cierto, pues no sé qué es, pero es algo que personas que ah, por una manera emocional o por instinto confiamos. Por ejemplo, lo que se hablaba de India, parte de lo peligroso en los grupos de WhatsApp, es que eso penetró a las comunidades en números pequeños. Entonces, si estuviéramos todos nosotros en un grupo de conversación y un chat y poco a poco se agregara la gente, igual íbamos a confiar de una vez a todas esas personas. Aun si llegara un nuevo al grupo, éramos todos amigos, colegas y no estábamos prevenidos la manera en que sucede esto mediante los grupos de Facebook, mediante los canales que realmente no pensamos que tenemos ah, que analizar de forma críticamente y ahora tenemos que hacerlo. Es una cuestión de confianza. Es un asunto de la psicología humana, básicamente. Mis amigos siempre están que, pues, ¿cómo puedo saber? Y lo que les digo es que cuanto más fuerte su reacción emocional, más probable es que te están manipulando. Eso lo decimos siempre en nuestras formaciones, pues debo revisar los enlaces, ¿qué debo hacer? Pues no importa. Les digo cómo te sientes y si tienes una reacción emocional muy fuerte, a lo mejor te están manipulando y puede ser de una manera que te guste, pero igual te están manipulando y es difícil en las salas de prensa porque tenemos miedo a las emociones y estamos orgullosos de ser observadores, sin sesgos, solo los hechos, esa clase de cosa. Pero la clase de gente que quiere socavar los cimientos de la democracia, ellos son muy buenos para convertir las emociones en armas. Entonces, que no nos guste utilizar un meme para propagar la información, pues ya hemos entregado el terreno a la gente que va a utilizar esos memes para la desinformación de forma muy efectiva. Y también me gustaría hablar acerca de eso. Ah, por ejemplo, lo de no tener inscripción de votantes en línea. Pues estamos en el siglo XXI, deberíamos de poder hacerlo. Y hay preocupaciones cerca de la posibilidad de fraude o cosas así, pero se puede
tratar esos asuntos y estamos simplemente parándonos para decir, pues, fraude de votantes. Se habla del fraude de votante. Y hay maneras de verdad, a veces difíciles, pero de arreglarlo. Pero, y estábamos hablando con alguien en el chat, a veces se trata de perspectivas partidarias y todo el mundo lo puede ver. Y hablando del punto de Stacey Marie, no servimos bien a nuestro público cuando no señalamos eso de forma contundente. Y Stacey, quizás porque eres de Trinidad y Tobago, puedes tener otra perspectiva. Básicamente yo crecí en la comunidad mexicana aquí en los Estados Unidos, pero la prensa latinoamericana es más adversarial con su gobierno. Pero aquí en los Estados Unidos somos tan tímidos cuando se trata de hablar con la verdad al poder, pero es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer, decir que esto es lo correcto y esto no. Antes yo era periodista en el Reino Unido, que es una prensa muy adversarial y esa es la palabra indicada, adversarial. Entonces, básicamente hay que traer el público a creer lo que estás tratando de diseminar. Y hay un trabajo fenomenal que se está haciendo con la diseminación. Activamente en la prensa de los Estados Unidos nos están pintando como los enemigos de la gente, pero la prensa de los Estados Unidos está tomando la posición que cualquier cosa que parezca una opinión está mal, aun cuando se trate de los hechos. Y yo creo que para nosotros es un desafío importante. Pues Liz, quiero escuchar cómo piensas tú acerca de la confianza. Y mucho de esto, pues yo estaba tan emocionada tenerte aquí hoy noche. Lo dije al principio, pero si vamos a hacer lo que predicamos, no podemos tener simplemente expertos mediáticos hablando con expertos de los medios de comunicación, con los expertos de la desinformación. Hay que cerrar el círculo uh, con la desinformación del votante, llegando ahora como estamos al día de la elección. Entonces, ¿cómo piensa usted de esta cuestión de la confianza y dónde acude la gente para conseguir su información? Definitivamente yo pienso que los latinos es bastante común en comunidades de color. Acudimos a nuestros amigos, nuestros familiares y a menudo las cosas que ellos creen y las cosas que ellos están conversando, pues eso lo voy a creer yo. Entonces eso puede ayudar que estamos tratando de construir la próxima generación de la población votante con los estudiantes, por ejemplo, del colegio, porque ellos deberían de traer a sus padres, sus abuelos, o a veces es como que el abuelo acaba de nacionalizarse y está trayendo al estudiante del colegio para votar o a sus nietos de la edad universitaria a votar. Pero lo que estaba hablando James, cuando los funcionarios de las elecciones evitan o en el peor de los casos uh, hacen caso omiso a los medios de comunicación en español, pues tenemos que traerlos para que hablen con las comunidades inmigrantes. En este momento sería virtualmente, pero en otra época, ya saben, traer a ellos y hacer que escuchen a la comunidad latina en vez de lo inverso. Ellos tienen que escuchar de las comunidades inmigrantes, las comunidades latinas, hablando de COVID. Son estadísticas concretas y las comunidades más impactadas son las comunidades de color. Y como mi organización, Mi Familia Vota, estamos cerrando esa brecha para que las comunidades reciban la información que necesitan acerca de las ubicaciones para votar en el condado, votar por correo, qué es lo que hay que traer a las urnas, o podría ser simplemente qué va a ser qué va a estar en la boleta, y sabiendo que la boleta misma va a estar en español para que la gente sepa y entienda que para que tengan esa confianza, esa seguridad cuando se están inscribiendo para votar, cuando nos lleguen a nosotros hasta el momento cuando lleguen a las urnas, para que sepan qué es lo que tienen que llevar a las urnas, etcétera. Y esa confianza
se fomenta por vernos a nosotros estando en las comunidades, en las escuelas y tratando estos asuntos, haciendo frente a estos asuntos, hablando de la confidencialidad, hasta para nosotros los ciudadanos y las comunidades de color, hay una desconfianza y justificada, una desconfianza justificada, pero estamos utilizando el sistema para, para obtener las cosas a las cuales tenemos derecho. Y también tenemos que generar oportunidades, no siempre a los mismos, a los que siempre van a votar, pero sí hemos visto un aumento en el interés, no solamente en el norte de Texas, sino también en las comunidades en la frontera, en el valle, un aumento en el interés de la gente que en El Paso, en el valle, que están viviendo y respirando estas realidades. Debido a las elecciones, pues hay consecuencias en las elecciones, también hay beneficios. Entonces, viendo quién está beneficiando, pues a veces no son nuestras comunidades, qué es lo que vamos a hacer. Hemos visto una energía increíble en este momento en que estamos haciendo frente a problemas raciales y también estamos hablando de derechos humanos mucho ahora y queremos ver prevalecer a eso. A ver, Nicolás, si me permiten. Nosotros también vamos a crear contenido para hispanohablantes acerca de las elecciones presidenciales, pero queremos recrear lo que hicimos para la pandemia, sobre todo con lo que es noticia falsa, pues ya que estamos hablando del tema, lo que pasó, pues no tenemos nada en contra de los grandes medios. Nos asociamos con Univision porque es importante, pues tienen mucho alcance. El diario, Univision, Telemundo, nuestras madres todavía leen los periódicos, miran televisión, pero a la vez nuestra investigación inicial indicó que pues todavía se vean alejadas de esos medios. Entonces nos hemos asociado con Univision, proyecto acerca de la noticia falsa. Mandamos un llamado a nuestra comunidad que tiene miles de integrantes en WhatsApp y lo que se vio es que descubrimos que las noticias falsas entre los latinos aquí en Nueva York no eran como las noticias falsas que se comparten, se publicaba el New York Times. Entonces, cuando estaban hablando de la paranoia en torno a la red 5G, no nos llegó ni un comentario de nuestros usuarios acerca de la red móvil 5G. Entonces eran cosas distintas. Entonces, la noticia falsa acerca de la pandemia tenía que ver con las curas naturales. Por ejemplo, si tome este jarabe y se va a curar, cosas así. Entonces, ese esfuerzo de ir directo con ese público nos ayudó a crear de los mejores artículos en cuanto al rendimiento, al impacto que ha tenido entre los lectores. Aún sigue buscando la gente ese artículo porque les llega en su idioma. De no haber buscado primero esa información del público, nosotros los periodistas pudiéramos haber hablado o combatir la teoría conspirativa de 5G en español. O, por ejemplo, el guía de recursos que tenemos, la guía que tenemos de recursos es lo que mejor ha rendido porque eso atiende a una necesidad que existe. Entonces queremos hacer lo mismo para las elecciones o el contenido acerca de la elección presidencial, porque somos periodistas, somos gente culta, tenemos acceso a Internet, tenemos sueldo fijo, entonces algo de formación tenemos, entonces pues, ¿qué falta? ¿Qué temas debemos tratar? Lo que a nosotros nos parece que se debe tratar en los reportajes no puede coincidir, puede que no coincida con otras personas que no tienen nuestra perspectiva. Entonces quería hacer resaltar eso. Nos resultó interesante ver esta encuesta que se hizo acerca de la noticia falsa. Así entendimos todo lo que se estaba diseminando.
eran acerca de las curas y de dinero. Timos, efectivamente, en Facebook, por WhatsApp, haga clic aquí y le dan $1,000. Y, o por ejemplo, usando celebridades, doctora Polo, haga clic aquí. Y luego le dimos seguimiento y al final estaban pidiendo tarjeta de crédito. Pero eh, si no hubiera pasado por ese público, nunca nos habrían llegado esas ligas. Bueno, pues me alegra que estemos teniendo ahora esta conversación. Esto lo vamos a dejar en nuestra página web y en YouTube hasta las elecciones y las semanas siguientes en noviembre, porque si estoy pensando yo en esto, y me preocupa, pues hay muchas personas que no están pensando en estos temas. Y Nicolás, acerca de lo que dijiste, pensando en lo que le va a importar a las comunidades, tenemos que entender bien qué son esos temas que les interesan. Y sobre todo para las elecciones, yo hablo mucho con expertos en desinformación y la gente dice, pues tenemos que prepararnos para que quieran, el presidente actual quiera desacreditar las instituciones democráticas. Tenemos que prepararnos para argumentos muy sofisticados y yo creo que vamos a ver otras clases de desinformación que los periodistas o los reporteros traten y mencionen, porque las comunidades van a necesitar información acerca de esos temas. Estoy pendiente del tiempo. Quiero abrir el momento de las preguntas, pero tengo una pregunta, la misma pregunta que le hago a todos. ¿Cómo van a dar información creíble a su público? Yo puedo empezar. Pues yo creo que lo principal que procuramos hacer es llegar con la gente según se encuentren. Si es por el idioma o si es en ciertos eventos o usando eh, una narración visual con fotos para que se pueda compartir en las plataformas donde se está encontrando esta gente y tratar mucho en los reportajes ciertos temas. Entonces, el punto de partida es que hay ya ejércitos de gente que quiere dar información falsa acerca de varios temas y yo no tengo semejante ejército de gente, esa cantidad, pero queremos dar información fiable, no partidista, para que la gente tome decisiones. Pues yo tengo, tan solo participando, interviniendo en este panel, escuchando la experiencia de los demás, eso ha generado ideas, pero pues ir con la gente donde se encuentren. Y varios en el chat y en el panel explicaban, quizás decían hacer, por ejemplo, sesión de preguntas y respuestas en español para ver, bueno, cómo se pide papeleta para votar a distancia y o hacer un gráfico al respecto. Como que me ayudó a empezar a pensar, porque sí es una opción que tiene la gente, que muchos tienen en nuestra comunidad y deben tener acceso a esa información. Entonces, aún así, estoy pensando, pero pues sí, me plantearon el tema. Aquí en Documented hemos decidido que no podemos competir con los grandes medios para presentar noticias del momento. Entonces, lo que hacemos en inglés es un servicio de recopilar información o noticias acerca de la inmigración y en español lo que hacemos es crear contenido en base a la comunidad. Entonces, vamos a ponerle más esfuerzo a eso, plantearle a ciertos temas a la comunidad y a veces no nos llega ninguna respuesta y decimos, y era algo que a nosotros nos interesaba mucho, pero se ve que a la gente no le interesa tanto. Entonces, efectivamente, vamos a crear contenido a partir de nuestro público, como se ve ahora. El 100% de nuestro contenido pasa por nuestra comunidad, entonces vamos a seguir haciendo eso y ojalá hacemos muchas colaboraciones y esperamos colaborar con mis colegas aquí del panel. Seguro que todos tenemos contenido que podría servirle a otras comunidades, aunque se encuentren en otros estados. Entonces, si alguien crea un artículo, podríamos nosotros publicarlo o citarlo. Sería un tremendo recurso poder contar con eso.
todos los artículos de Tribune se pueden publicar donde sea, quería decir. Pues sí, lo que vamos a hacer es seguir usando el Texas Tribune y Dallas Morning News como fuentes y maneras de diseminar información, porque cuando se trata de elecciones estatales o elecciones locales, lo que queremos hacer es señalar esas elecciones locales, pues se va a ver en primer plano lo nacional, pero bueno, ¿qué es la elección que determina la financiación para formar parte de la junta escolar o concejal municipal? Ahorita estamos hablando de la inmigración o de la policía. Son decisiones que se están tomando a nivel local, entonces queremos seguir diseminando información bilingüe y que los candidatos lleguen a nuestras comunidades para que escuchen directamente de los latinos. Bueno, y algunos de los reportajes que he visto muy buenos son de mis socios, por ejemplo, First Draft, que tienen becados por todo el país, que han estado colaborando conmigo, First Press Institute. Yo sé que aquí está el Center for Community Media, son muy buenos colaboradores, pero lo positivo es que hay muchos grupos que quieren minimizar la desinformación y el ruido, por decirlo, que está en las redes y trabajar con usted, ayudarles a facilitarle decisiones correctas a las personas, porque en estos 88 días que vienen va a haber decisiones difíciles, donde hay medios y- o grupos que tienen que ver, bueno, qué elevamos y qué vamos a ignorar. Y van a ser cuestiones importantes para esos estados. Entonces me alegra mucho que hayan estado con nosotros y como a medida que está PEN América creando más, me gustaría compartirles eso a los panelistas, a los que están aquí entre el público. Queremos crear contenido para hablar con amigos, hablar con familiares. Por ejemplo, cómo uno puede llegar a tener esa compasión para corregir a alguien sin provocarles vergüenza, porque estamos en un ambiente ahora tóxico, entonces titulares, me encanta ver titulares que son ciertos. Entonces les quiero dar las gracias antes de abrir la sesión de preguntas. Ahora tenemos una función de preguntas y respuestas. Si se fijan en el panel de controles al fondo de la pantalla, entonces, dice Q y A. Son preguntas y respuestas. Tenemos ahora unos 15, 20 minutos. Entonces, quiero ahora abrir la sesión. Todos los panelistas pueden ver las preguntas. Entonces, a no ser que se dirija a alguien en particular, quiero leer en voz alta la pregunta y que luego todos puedan intervenir según estimen. Entonces, alguien preguntó, ¿qué tan eficaz han sido las estrategias de Trump para llegar con la comunidad Latinx? Hace poco se reunió con el presidente Obrador de México y ha estado elogiando la compañía Goya y diciendo que ha deportado a menos personas que Obama y Biden. ¿Cómo ve la comunidad estas acciones? ¿Eso está teniendo alguna eficacia? Bueno, yo puedo empezar. No creo que esté sirviendo esa estrategia. Va a haber porción de la comunidad latina. Bueno, pues un paso atrás, pues no sorprenderá a nadie de acá, pero no hay una sola comunidad latina. Entonces va a haber gente, en particular aquí en Texas, hay un grupo numeroso en el sur de Texas muy eh, conservadores en cuanto al aborto, son muy duros, entonces ellos van a apoyar algunas de las políticas que ha apoyado él o los jueces que ha nombrado, pero también hay gente que se enfoca en el comercio y que van a apoyar algunas de las políticas, pero si se fija en las encuestas que se han hecho entre la comunidad hispana o latina, creo que pues es difícil decir que está logrando penetrar esa comunidad. Pues la gente ha visto por 4 años que piensa
el presidente de los latinos y lo que va a hacerle a esas comunidades. Entonces, esto de elogiar a Goya Foods por su respuesta ante la pandemia del coronavirus, o por ejemplo, el reunirse con el presidente López Obrador, pues así hace. Se vive del espectáculo, del mercadeo y le gusta hacer estas cosas. Y claro, puede que tengan algún impacto, algunas personas, pocas, pero es un presidente profundamente impopular con la comunidad latina, aunque sí hay algunos latinos que apoyan sus políticas. Sí, de acuerdo. Eh, Pues tenemos que, pues las comunidades, como han dicho Nicolás y los demás, las comunidades han visto y vivido en carne propia la realidad de esta presidencia que ha perjudicado muchísimo a nuestras comunidades, si son los inmigrantes o los niños, todo, con respecto a la discriminación que se ve donde sea. Mirando la realidad, pues se ve que alguien eh, los está queriendo engatusar. No somos una sola comunidad, pero desde un principio, cuando está basando la campaña en algo, por ejemplo, poner a algunas comunidades en contra de otras y hablando mal de los inmigrantes, de los mexicanos, efectivamente de los latinos en general y la gente de color. Creo que eso, ven la realidad detrás de eso para ver el sufrimiento, el dolor que ha surgido de eso, también ha tenido un efecto de empoderar a esa gente para ver que nuestra comunidad puede marcar la diferencia y lo hará. Los jóvenes van a acudir a las urnas y se va a ver, se vio en las elecciones preliminares y se verá de nuevo en las elecciones generales en noviembre. Estoy leyendo las preguntas. Parece no haber más preguntas. Hay algo del periódico hispanohablante y por qué no se encuentra en Nuevo México. No sé exactamente a qué se refería con esa pregunta. Era un comentario acerca del... Alguien puso algo del trasfondo de Stacey Murray que le fascinaba el trasfondo y a mí también. Ahí les pongo en el chat, les pongo la liga a la tela. Bueno, pues quiero darles última oportunidad. Si quieren hacer algún punto conclusivo, tenemos un poco de tiempo y luego daré fin a la función. Bueno, pues lo que diría yo es que se puede ver que los medios también son monolitos, pero también somos distintas organizaciones. Pues yo respeto mucho a mis colegas y tenemos semejanzas y diferencias, pero lo importante es cuando nos equivocamos, díganos, díganos. Pues también cuando acertamos, porque es importante esa retroalimentación. Yo sé a ciencia cierta que no podemos siempre contestar cada correo electrónico, pero sí los leemos y eso sí define las conversaciones que tenemos en la sala de prensa. Entonces, si se dice, no, pues a nadie le importa, pues sí, sí nos importa y queremos ser hasta más atentos a las preocupaciones de los tejanos que atendemos. Sí, quiero hacer eco de esa opinión y quiero aclarar que yo no le grité a mi madre cuando me estaba hablando de estas noticias falsas. No, 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 pues yo no te acusaba de eso, pero quería aclarar, pero pues acerca de lo que dijo Stacy Marie recibirá, por ser directora de editorial, recibirá más correos, pero yo sí contesto cada correo electrónico que me mande la gente y bueno, a propósito de esta conversación, a veces son cosas, pues es gente que suena loca con nombres, apodos raros del correo, muy enfurecidos y que algo
les enojó y les explico paso a paso y mucha gente luego me escribe más, y nos llegamos a ser amigos, apoyan el periódico, les gusta y me pueden plantear temas, pero sobre todo para nuestro público hispanohablante en el periódico Dallas Morning News tenemos que escuchar de ustedes y espero que al día del medio del periódico al día estén algunos de mis colegas acá, hacen tremendo trabajo. En total tienen como una plantilla de 5 o 6 personas, entonces el hecho de publicar cada semana un periódico es un milagro y pues evidencia su compromiso, pero también necesitan ellos una voz en el periódico Dallas Morning News y yo sé que ellos piden eso, piden la diversificación de las historias en el producto anglohablante y piden que se traduzcan al inglés sus reportajes de español, pero por falta de recursos u otras decisiones que se toman no siempre se ve. Entonces, lo que yo le pido al público hispanohablante es sigan mandando esos correos electrónicos al día a decir, queremos ver estas historias en el Dallas Morning News y para los anglohablantes, sé que hay por lo menos un representante estatal, diputado estatal, sigan hablando con el periódico Dallas Morning News. Eh, Queremos ver las historias de Al Día, que está representando también la población hispanohablante. Eso lo queremos ver en el periódico en inglés porque forman parte de la comunidad. Entonces, como dicen Nicolás, Liz, Stacy Marie, tenemos que llegar con la gente donde se encuentren. Y nosotros también necesitamos que ustedes nos busquen a nosotros. Entonces, pues, incorpórennos a este condado ya y Texas más diverso. Aquí en Nueva York vamos a seguir poniendo primero al público. Servimos a las comunidades latinas. Todavía es una población, un grupo pequeño comparado a toda la muestra de todas las personas que hablan español en el estado, pero por lo menos este grupo de gente que están participando mucho, que cuando enviamos un llamado pidiéndoles que nos envíen un audio, una nota de voz, y dentro de tan poco 2 días tuvimos a como 60 personas participando con nosotros, contándonos sobre sus vidas, contándonos cómo estaban en la pandemia, qué eran las cosas que los ponían contentos, esos momentos pequeños, la gente que comparte sus sentimientos más privados con nosotros. Y creo que de eso se trata la confianza. Y ahora a veces tenemos a las personas que dicen que pues le recibí esto de mi tía o mi mamá. ¿Piensa usted que es falso? Y entonces hacemos como averiguaciones de noticias falsas por ellos. Eso es poner primero al público. Y creo que es un remedio muy bueno en contra de la desinformación porque se construye la confianza. No se está dando como una receta a la gente, no te estás metiendo simplemente para decirle a la gente esto es falso, esto es verdad, esto es un error, pues no, estás ahí. Entonces yo hablo con mi comunidad, yo me presento con ellos como Nico, me dicen Nico y me escriben con mi apodo. Tenemos como esa clase de intimidad y vamos a hacer ah, cosas, historias del censo, de las elecciones, de noticias falsas. Y claro que vamos a publicar lo que podamos. Eh, Somos periodistas, diseminamos muchos reportajes, pero no sabemos cómo va a ser después de este año tan lleno de malas noticias, pero esperamos que se pueda mejorar. Se espera. Por favor, inscríbanse a votar. Eso quiere decir, si hay alguien en la familia que no está inscrito para votar, por favor, comuníquese con Mi Familia Vota. Voy a poner el número de nuestra línea telefónica. Gracias por venir, pero por favor, inscríbanse para votar. Ha sido un gusto poder estar aquí. Maravilloso. Quiero agradecer a nuestros panelistas. Ha sido una conversación muy importante esta y hemos empezado a unir a la gente y hemos podido escuchar a todos ustedes hablando de querer trabajar juntos, compartir recursos, trayendo lo que a menudo la gente dice que
son pues conversaciones a nivel de comunidad y haciendo destacar estas conversaciones, elevamos a estas conversaciones que son fundamentales, son parte de la tela misma de nuestra democracia. Creo que es esencial y para hacerlo necesitábamos a todos ustedes, necesitábamos que ustedes nos respondieran en el afirmativo para ayudarnos a ver cómo vamos a formular esos mensajes. Tengo un gran sentimiento de responsabilidad en cuanto a nuestros talleres, nuestro trabajo con las comunidades de votantes. Veo en ustedes la integridad y la responsabilidad en cómo ustedes están pensando en los próximos 82 días antes de la elección. Voy a estar pensando en todos ustedes, sabiendo que ustedes están haciendo un trabajo increíble de cobertura. Quiero hacer un aplauso virtual, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Pues no se aplaude a nadie ahora ya en nuestro mundo virtual, pero es maravilloso, es increíble. Y quiero agradecer sinceramente de modo típico latino, pues necesitábamos a tanta gente para lograr esto. Entonces quiero felicitar a todos nuestros socios de la Biblioteca de Dallas, nos pusieron en contacto con Liz, mis socios asombrosos del Center for Community Media han promocionado esto, han promovido esto, nuestros amigos en First Draft, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Fundamedios, ha sido un equipo enorme. Y entonces, para poder darles a todos ustedes la información el día de hoy, hemos tenido intérpretes increíbles que ha sido uh, el toque final para lograr poder comunicar con todos ustedes. Me encanta poder dejar a nuestros panelistas hablar, pero sinceramente, con todo el corazón, quiero hablar de cómo llegar a la gente. Entonces, la manera es hacerlo en español. Entonces, gracias a los intérpretes, han sido maravillosos. Otra ronda de aplausos para todos. Gracias a todos y vamos a estar en contacto.